3, 2, 1, empezamos. OCAS, órganos constitucionales autónomos. OCA. Vamos a ir a 3 grupos. Vamos a los económicos, luego a los jurídicos y los electorales, ¿ya? El Banco Central de Reserva del Perú. El Banco Central de Reserva del Perú. Órgano autónomo, ¿no? Creado en el año 1922 como Banco de Reserva del Perú y el año 1931 a recomendación del profesor Edwin Kremer, profesor de Economía de la Universidad de Estados Unidos, ¿no? Propone al Estado peruano la creación de 2 organismos supervisores financieros, el Banco Central y la SBS. Y es que el año 1931 el Banco de Reserva se convierte en Banco Central. Un banco que va a centralizar la oferta monetaria, ¿no? Va a ser el único emisor de billetes y monedas en el Perú. Porque antes la emisión correspondía de los diferentes bancos. Cada banco emitía su billete, sus billetes. No había un orden ahí. Bien. Finalidad del Banco Central, preservar la estabilidad monetaria. Preservar la estabilidad monetaria debe entenderse como controlar la inflación. Por eso el Banco Central se pone esas metas, ¿no? 2 más menos 1%. Se compromete a que la inflación no va a ser más de 3% ni menor a 1%, ¿no? Entonces, si la inflación cae aquí, el Banco Central está cumpliendo su función, su misión de preservar la estabilidad monetaria. Pero en los últimos 2 años la inflación no ha caído ahí, ha caído aquí, ¿no? 8%, 6% el año pasado, y se estima que la inflación este año termine en un 8 o 9%, cosa que ya no estaría cumpliendo su finalidad, ¿no? Por eso se siente que el dinero está perdiendo su poder adquisitivo en los últimos meses. A pesar que el Banco Central hace enormes esfuerzos por reducir la liquidez, y etcétera. Eso lo vemos en economía. ¿Cuáles son las funciones constitucionales del Banco Central? Emitir billetes y monedas, ¿no? Emitir billetes y monedas, informar al país sobre el estado de sus finanzas, ¿no? Administrar el crédito y la moneda y administrar las reservas internacionales netas. Entre otras funciones, también el Banco Central regula el tipo de cambio, compra y vende dólares, ¿no? Fija el encaje legal, regula la tasa de referencia interbancaria, elabora la balanza de pagos, ¿no? Etcétera, etcétera. El Banco Central está gobernado, su gobierno lo hace a través de un directorio, y este directorio es elegido por 2 poderes del Estado. El directorio está conformado por 7 directores, son 7 los directores, ¿no? 4 son elegidos por el Ejecutivo, y 3 son elegidos por el Legislativo. De esos 4, hay uno que va a ser el presidente del directorio o presidente del Banco Central, ¿no? Julio Velarde, reelegido, reelegido. Ya, ellos ya cambiaron, ya cambiaron todos, pero él se reeligió. Ya, pero es un órgano autónomo, a pesar de que los poderes del Estado eligen a su gobierno, a sus 7 directores, sus decisiones son autónomas, ¿no? Y se regulan por su ley orgánica y la Constitución, ¿ya? No obedecen, ¿no?, a intereses o a presiones políticas, por ejemplo. Y eso está muy bien, ¿no? Porque ya tenemos la experiencia, ¿no?, que si un banco central no es autónomo, eh, podría ocurrir, ¿no?, un mal manejo de la política monetaria, ¿no? Muy bien. Siguiente. El Banco Central está prohibido conceder financiamiento al Tesoro Público, lo dice la Constitución. O sea, quien le puede prestar dinero al Tesoro Público, tanto al gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, es el Banco de la Nación, ¿no? Pero el Banco Central no está prohibido. También lo está hacerlo a favor de instituciones financieras estatales de fomento.
Instituciones financieras estatales de fomento, por ejemplo, antiguamente había el Banco de Minas, el Banco Industrial, el Banco Minero Industrial, el Banco del Comercio, el Banco, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos bancos que fomentaban la actividad económica, que eran públicos. Y esos bancos que eran públicos recibían financiamiento del Banco Central. O sea, el Banco Central fabricaba billetes y le decía, toma, fomenta la inversión, fomenta la actividad productiva. Hoy ya no es así. Hoy ya no es así. Porque ahí no el Banco Central del mundo se basa en la teoría cuantitativa, ¿no? Eso se descubre, ¿no? Que el exceso de dinero en una economía genera inflación. Por eso el Banco Central dice, prohibido financiar, ¿no? Actividades estatales, prohibido. No se puede, no se puede. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Los miembros del directorio son elegidos por un periodo de 5 años, ¿ya? Y el presidente del Banco Central debe ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. Por ahí había una pregunta de ¿no? Decía, ¿el directorio del Banco Central depende del Ejecutivo? No depende del Legislativo, tampoco. ¿Hace la emisión monetaria sin responsabilidad? No, no. Criterios técnicos con respaldo. Profesor, pero ¿y por qué la inflación? Ya todos sabemos por qué la inflación, ¿no? Es una inflación mundial, ¿no? Estados Unidos tiene más que Perú, casi 10%, es un escándalo en Estados Unidos. Y la Reserva Federal de Estados Unidos también está haciendo lo mismo que el Banco Central, elevar la tasa de referencia, ¿no? Encarecer la tasa de interés del mercado. Bien, la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros. La Superintendencia de Banca y Seguros es un órgano autónomo que se va a encargar de supervisar a las entidades públicas y privadas que capten ahorro del público. Las entidades públicas y privadas que capten ahorro del público pueden ser las cajas municipales, ¿no? La Caja Sullana, la Caja Huancayo, supervisadas por la SBS. Y las privadas, las AFPs, los seguros, ¿no? Los bancos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Banca y Seguros, creada en el año 1931 de recomendación del profesor Kemmerer, tiene por finalidad proteger al público ahorrista, al ahorrista. ¿Y el ahorrista dónde lleva su dinero? A la intermediación financiera indirecta, tanto bancaria como no bancaria. Por eso supervisa todos los bancos y va a supervisar a todas las entidades financieras que capten ahorro al público que no sean bancos, AFP, seguros, cajas financieras, cooperativas. Eso hace la Superintendencia de Banca y Seguros. De una forma de proteger al ahorrista es, ¿no?, chequearlo al milímetro, ¿no?, con criterios técnicos sobre el manejo del dinero que hacen las entidades que captan ahorro del público. Otra función de la superintendencia es prevenir y detectar el lavado de activos. Prevenir y detectar el lavado de activos. ¿Qué significa prevenir y detectar el lavado de activos, jóvenes? Que la Superintendencia de Banca y Seguros tiene como misión que el dinero mal habido, ¿no?, el dinero proveniente de actividades ilegales, ilícitas como el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción, ¿no? Ese dinero mal habido se mete al sistema financiero, ¿no? Se dice, ¿no? Una vez que el dinero entra al sistema financiero, va a ser imposible de rastrearlo. ¿Por qué? Porque si se mete al sistema financiero, pues el dinero se mueve en cuentas. Sale, entra, entra, sale, ¿no? El dinero del sistema financiero está aquí, luego está en un paraíso fiscal, luego se va a Asia y luego regresa al Perú y ya está, ya. Es difícil de rastrear. Para evitar ese lavado de activos, ¿no?, la Superintendencia de Bancos y Seguros está ahí, atenta. Cualquier movimiento bancario y no bancario sospechoso está detectado, vigilando, supervisando. Entonces, sabe muy bien que lavar activos es el dinero proveniente de manera ilegal, ¿no? Hacerlo como si fuera de algo legal. Por eso se crea empresas de bachata, testaferros, ¿no? Restaurantes, discotecas,
incluso algunos dicen universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es el lavado de activos, ¿no? Entonces yo digo, mira, mi empresa comercial es muy rentable, pero en el fondo no es rentable. En el fondo, ese dinero proviene del narcotráfico. Se está metiendo en una actividad productiva comercial, lucrativa. Entonces yo ya puedo justificar mis altos ingresos porque soy un próspero empresario y tener tranquilamente una cuenta bancaria en dólares, en soles, ¿no? De una cuantía mayor. Puedo justificar la compra de un auto de lujo, puedo justificar la compra de una casa en una zona exclusiva de Lima, etcétera, etcétera. Bien. Y la otra función que he visto también que le están poniendo mucho, ¿no?, énfasis es la inclusión financiera. La inclusión financiera significa que tú y yo, ¿no? Cada vez que adquirimos algo, lo hagamos a través del banco, a través de las entidades financieras. Como profesor, utilizando la tarjeta, pues, la inclusión financiera. O sea, que nuestras operaciones comerciales sean vía banco. Como en Estados Unidos, ¿no? ¿Usted ha visto las películas de Estados Unidos? Van a tomar un café y cóbrate la tarjeta, lo mismo aquí, ¿no? Cóbrate la tarjeta. O sea, vamos a comprar, no sé, al mercado, cóbrate la tarjeta. La inclusión financiera, ¿no? Y eso es importante porque de alguna otra manera, por ejemplo, ¿no?, cuando pasó la pandemia y el gobierno dijo, muy bien, vamos a dar bonos, y por decreto de urgencia, en materia económica y financiera, el presidente de decreto de urgencia aprobó el bono. El bono quédate en casa, bono rural, ¿no? Y de pronto la gente salió sorteada y el bono lo te entrega el Banco de la Nación, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si todos tendríamos una cuenta de ahorros? Profesor, si todos tuviésemos una cuenta de ahorros, no habría cola en el Banco de la Nación porque todos tendríamos el bono en la cuenta. Entonces el gobierno tuvo una intención de dar bonos, pero se multiplicó el contagio porque las colas eran de cuadra, jóvenes. ¿Y por qué? Por la inclusión financiera. No teníamos inclusión financiera. ¿Ya? Algunos economistas le llaman también el índice de penetración bancaria, ¿no? El movimiento bancario sobre el PBI, ¿no? En el Perú están por debajo de Latinoamérica. Bien. Ahora, ¿quién elige al superintendente de Banca y Seguros? Quien elige al superintendente de Banca y Seguros es el ejecutivo. Periodo 5 años y tiene que ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso. Bien, ahí está. El lavado de activos, lucha contra el financiamiento del terrorismo, promueve la inclusión financiera. Bien. ¿Aquí alguna pregunta con respecto a la SBC? Preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta con respecto a la SBC?
¿Quién elige al superintendente de Banca y Seguros? Lo elige, lo elige el Ejecutivo. En este caso, el presidente, ¿no? Cuando Daniel Hochschild renunció, dijo, no, gracias, señor, una de sus renunció, gracias, señor presidente, por la confianza brindada en mi persona. Si es ejecutivo, ¿quién encabeza el ejecutivo? El presidente de la República. Pero la Constitución dice el ejecutivo. ¿Y quién lo va a ratificar? La Comisión Permanente del Congreso. La Comisión Permanente del Congreso, que hemos visto, tiene una función de ratificar el nombramiento del presidente del Banco Central y del superintendente de Banca y Seguros, o de la superintendente de Banca y Seguros. ¿Ya? Periodo 5 años. Periodo 5 años. Otra pregunta, preguntas. Bien, continuamos entonces, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere decir con ratificar? Una vez que el presidente o ejecutivo lo nombra, la ratificación significa, bien, estoy de acuerdo, ¿no? Así nada más es mero trámite administrativo, ¿no? Nunca he visto que la comisión permanente le haya dicho, ¿sabes qué? No se elige eso. Porque hay requisitos, ¿no? Hay requisitos para ser miembro del directorio del Banco Central, por ejemplo, tener solvencia moral, económica, financiera, tener experiencia en manejo económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando un miembro del directorio del Banco Central fue nombrado por el Congreso, porque mira, el directorio del Banco Central se lo elige son siete, ¿no? Cuatro el Ejecutivo, tres el Legislativo. De entre ese tres que eligió el Poder Legislativo del Congreso, había un miembro del directorio que no tenía experiencia en materia económica, ¿no? Y fue un escándalo, ¿no, jóvenes? Un escándalo, porque la propia Constitución dice, ¿no?, que tenía experiencia en esa materia, que tenía como profesión ser ingeniero industrial, pero toda su vida abocado a la política. Y fue objeto de memes, de críticas. Pues el Congreso lo eligió así. Fue ministro de Defensa y también dijo, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que un ministro de Defensa si no sabe leer ni un plano cartográfico, decía? Ya. Continuamos. La Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República es el órgano máximo de control. Es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control. Supervisa, vigila, verifica la correcta aplicación de las políticas públicas y el buen uso de los recursos del Estado. O sea, cuando yo hablo de Contraloría, yo me imagino, ¿no?, a esos funcionarios del Estado que están supervisando que esas políticas públicas, ¿no?, esas metas, ¿no?, por lo menos se llegue al 50, 60, 70, 80%, ¿no? Porque supervisa la correcta aplicación de las políticas públicas y el buen manejo de los recursos del Estado, de los bienes del Estado. Entonces, ellos están viendo que en las empresas públicas, por ejemplo, en los órganos autónomos, que en el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial, que en los gobiernos regionales, gobiernos locales, las municipalidades, ese recurso que es del Estado, como su patrimonio, bienes inmuebles, vehículos, etcétera, etcétera, se destinen a su fin, a cumplir su función de dar servicios al ciudadano, por ejemplo.
Eso es. O sea, es como un gato en un despensero donde hay bastantes ratoncitos trabajando, ¿no? Pero esos ratoncitos no se pueden comer el queso, porque ese queso es el tesoro público. Entonces, si nosotros hablamos de la administración pública, ¿no? En la administración pública no hay ratoncitos, sino hay ratazas, por ejemplo, ¿no? Corruptos, ¿no? O sea, los corruptos que se hacen millonarios a costa de los recursos del Estado. Lo hemos tenido antes de la pandemia, lo hemos tenido en plena pandemia, generales de la policía, que por un decreto de urgencia se le asignó un dinero para que ellos rápidamente, sin licitación, compren, ¿no? Mascarillas, alcohol, papel higiénico, guantes, ¿no? Y el personal de la policía utilizaba mascarillas de tela, perdón, de papel. Algo inconcebible, jóvenes, ¿no? O sea, el propio comando de la policía no quiere a sus subalternos, ¿no? El general de la policía que ¿no? recibe ese dinero, ¿no? Contrató a la empresa X, coludida con la empresa, a que le vendan mascarillas de baja calidad, de pésima calidad y a un sobrecosto, sobrevaloración se llama eso, ¿no? Están presos, jóvenes. ¿Cómo se llama ese delito? El delito de peculado, ¿no? Incluso puede ser también de asociación ilícita para delinquir, todas esas cosas. Ya. Por eso los policías se quejaban, ¿no? Por eso quienes más se enfermaban eran los policías y no los militares, porque los dos salían a la calle a patrullar, a vigilar, por la mala calidad de la protección, tremenda corrupción. Entonces, ¿quién tuvo que investigar eso? El Ministerio Público, pero ¿quién recibe la denuncia? La Contraloría, ¿no? Porque se va a encargar de qué cosa, de supervisar, ¿no? La adecuado gasto público. El nombre lo dice, ¿no? Fiscalizar la legalidad de la ejecución del presupuesto público, la Contraloría General de la República. Supervisar las operaciones de deuda pública, la Contraloría General de la República. Tiene acceso a cualquier entidad del Estado en su información, así sea de carácter reservado. O sea, profesor, si el ejército va a comprar tanques de guerra, y en ese contrato de compra-venta, Estado, la Contraloría está ahí, la Contraloría tiene acceso a cualquier información, así sea de carácter secreta, de cualquier entidad del Estado, la Contraloría General de la República. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto público con criterios de eficiencia, ¿no? Que no se despilfarre el dinero, gasto eficiente, la Contraloría General de la República. Por eso la Contraloría está presente también cuando los ciudadanos interpelan a sus autoridades y le hacen la demanda de rendición de cuentas. Ahí está la Contraloría General de la República. Bien. Preguntas, por favor. Preguntas hasta aquí. Ya hemos abordado los tres órganos autónomos. ¿Quién elige al Contralor o la Contralora? La Comisión Permanente del Congreso. Periodo, 7 años. Pero ¿cómo es la elección? La Constitución dice de la Comisión Permanente del Congreso designa al Contralor. Designar es elegir. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? El presidente de la República manda 3 nombres a la Comisión Permanente, 3 hojas de vida. Dice, Comisión Permanente del Congreso, aquí está el futuro Contralor. Ustedes elijan a quién de los tres. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, por favor, preguntas.
¿La Contraloría también puede supervisar al presidente? Claro que sí. Aquí no podía supervisar era el Congreso. Fíjate, al Congreso. Pero con Vizcarra, en el periodo de Vizcarra, Vizcarra presentó un proyecto de ley para que la Contraloría también supervise al Congreso. Y lo rechazaron ese proyecto de ley. Pero por presión, tuvieron que aprobarlo. ¿Ya? La Contraloría podría dar un informe técnico de cuánto se está gastando en la comida en el Palacio. ¿Sí? Se decía que cuando Toledo era presidente, se gastaba en mucho licor en Palacio. ¿Qué no harían en Palacio? Bueno, lo que pasa en Palacio no sale afuera. Todavía rumores, ¿no? Que whiskies de etiqueta azul entraban por litros a Palacio. Hoy en Palacio entrará cuyes, ¿no? Porque al presidente le gusta comer cuy. Ahora sí puede supervisar el Congreso. Eso era su restricción, ahora sí. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Cuando el Estado va a comprar un bien o un servicio, lo tiene que hacer por licitación. Eso dice la Constitución. Profesor, ¿qué es una licitación? Por ejemplo, yo soy ministro de Educación, te imaginas que fuera ministro de Educación, y voy a comprar libros para el primer grado. Entonces, convoco una licitación pública a todas las empresas que se dedican a imprimir libros. Yo ya tengo el contenido ya en PDF, mis maestros lo han hecho. ¿Está bien? Entonces digo, necesito imprimir 200.000 ejemplares de libros para primaria en el área de lenguaje. Entonces, apuestan. Quieren papel cuché, ¿no? Brilloso, hoja de 85 gramos, todos esos requerimientos técnicos, ¿no? Quiero la primera entrega de 100.000 libros al primer mes y luego la segunda entrega a los 2 terceros meses. Entonces, las empresas que sigan a hacer eso apuestan, pues, ¿no? O sea, dan sus proformas, por decirlo así. Y dentro de la base del concurso público están, ¿no? Criterios para elegir al ganador, ¿no? Experiencia, 10 años con el gobierno, no tener observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién está viendo? La Contraloría. Eso es una sana, por ejemplo, esa es una sana fiscalización. O sea, antes que compre ya la Contraloría debe estar ahí. Pero ¿qué es lo que está pasando? La Contraloría se queja porque no tiene personal y logística. De la Contraloría recibe la denuncia ya cuando compró ya. Cuando el libro ya está en la mano de los niños ya. Cuando las hojas están cayendo por pedazos, ¿no? Cuando hay una pésima impresión, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Te acuerdas que el puente que se cayó y que no se cayó y que se desplomó, ¿se acuerdan? ¿Te recuerdas del puente cuando fue un canal de televisión y estaba el responsable, ¿no? Y ese puente, ¿por qué se cayó? O sea, a los 2, 3 años, no, no se ha caído, se ha desplomado. En que caí, desplome, pues. Quería justificarlo. ¿Por qué se desplomó un puente que tenía una vida útil de hace 40 años y se cae a los 2, 3 años, ¿no? ¿De dónde estaba la Contraloría? Se pregunta uno, ¿no? ¿La Contraloría estuvo presente antes de la licitación, en la licitación, o recién está entrando ahí? La comisión permanente, y hemos visto, jóvenes, eso, ¿no? Sesiona cuando el Congreso está en receso parlamentario y tiene como funciones ratificar la designación del presidente del Banco Central y de la SBS, ¿no? Designar a la Contraloría, al Contralor General de la República, ¿no? Aprobar créditos suplementarios e iniciar la acusación constitucional a los ex presidentes, ex fiscales, ex defensor del pueblo, ex miembro del Tribunal Constitucional, ex miembro de la Junta Nacional de Justicia y a tu ex también, hasta 5 años de haber dejado el cargo. Esa es una función de la Comisión Permanente. A- pero ¿quién supervisa a la Comisión Permanente? La Comisión Permanente es parte del Congreso, jóvenes.
Bien. Ahora, ¿quién supervisa a los congresistas? ¿No? La Constitución dice que los congresistas no tienen mandato imperativo, o sea, nadie da órdenes al congresista. Pero si un congresista comete un acto que va contra la moral, las buenas costumbres, ¿no? Hay una comisión de ética. La comisión de ética se va a encargar de ver si es que el congresista va a ser sancionado o no. Y la sanción máxima es hasta 120 días legislativos sin goce de haber. Profe, hay un congresista que es Violín, ¿han visto? Está siendo acusado por violación. Bien, es un delito ya, ¿no? Como el congresista no tiene inmunidad parlamentaria ya, entonces ya la Fiscalía de la Nación debe estar investigando al congresista, ¿no? Y puede ir preso. Bien. Entonces, la Contraloría se encarga de ver el buen uso de los recursos del Estado. Yo soy alcalde de Lima y tengo a mi disposición una 4x4 Cherokee. ¿Para qué tengo una 4x4? Por mis funciones. Pues Lima tiene 43 distritos. Yo tengo que ir hasta Lomas del Manchay para ver la supervisión de la carretera que estamos construyendo. ¿No? Luego tengo que irme a Coyique, que se está construyendo una carretera que le llaman Pasamayito, que une San Juan de Lurigancho con Comas. Y mi 4x4 me tiene que llevar. Pero si llega el domingo y como hace frío en Lima, agarro los 4x4 y con mi familia me voy a Chosica, ¿no? A tomar un poquito de sol, no, eso está mal, porque estoy más haciendo mal uso del recurso público. La camioneta para uso oficial. Si yo quiero irme a Chosica, con la mía, no con la del Estado. Ahí también la Contraloría también va a tener que pronunciarse. Bien, continuamos. Ahí está, lo hemos hablado ahí. Bien. Ahora vamos a entrar a los órganos, vamos a entrar a los órganos jurídicos. El Ministerio Público. El Ministerio Público fue creado el año 79, con la Constitución del 79, pero funcionaba dentro del Poder Judicial. Y el año 1981, el 12 de mayo del año 1981, ¿no? Ya inició formalmente sus actividades como un órgano autónomo. ¿Ya? ¿Cuáles son las atribuciones del Ministerio Público Fiscalía de la Nación? Mira, ya no es Zoraida Ábalos, ya es otra fiscal, ¿no? Promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados por el derecho. O sea, ¿quién va a defender la legalidad? ¿Quién va a defender que ese acto del ciudadano, de las empresas públicas, del propio Estado, esté de acuerdo a la ley, bajo un Estado de Derecho? El Ministerio Público. Cualquier acto que vaya contra la ley, de lo por hecho, si el Ministerio Público se entera o hay una denuncia, va a investigar. Va a investigar. Por ejemplo, hay una denuncia de una trabajadora del Congreso que ha sido ultrajada por un congresista, ¿no? Dice que la dopó y luego no se acuerda, ¿no? Muy bien. Entonces, es una denuncia. Entonces, va a recoger esa denuncia a petición de parte, ¿no? Y va a investigar. ¿Cómo es la investigación? Imagino que con la denuncia, ¿no? Se han ido al médico legista, va a ver, no, el médico legista ha certificado que ha habido, ¿no? Saben, pues son profesionales, ¿no? Que había una relación no consentida, me imagino, o consentida, yo qué sé, pero había una relación, ¿no? Una relación sexual ahí. Muy bien, entonces se va a ir. Pero ¿dónde fue? ¿Cómo fue? Entonces va a hacer visitas al lugar. Incluso puede recoger muestras de sangre para ver si realmente tiene esos químicos en la sangre que le había dopado. Entonces, ¿quién va a ir ahí? Los peritos de la Policía Nacional, ¿no? Bien, entonces, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. ¿Se acuerdan que nosotros vimos
el Poder Judicial, ¿no? Tiene así, ¿no? Una Corte Suprema, una Corte Superior, un juzgado especializado mixto, un juzgado de paz letrado y un juzgado de paz. Esos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial son independientes y están jerarquizados. Bien, pero ¿quién va a supervisar que dentro de ese órganos jurisdiccionales existe una recta administración de justicia y una independencia de los órganos? El Ministerio Público. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. Ahí están los fiscales, ¿no? Acusando, pidiendo cárcel al acusado. Conducir desde su inicio la investigación del delito. De pronto vemos a un atropellado en la avenida de Evitamiento, ¿no? ¿A quién se le espera? Al fiscal de turno para iniciar la investigación del delito. Para eso ya Tránsito está tomando las medidas de la llanta, ¿no? Pidiendo los videos de la cámara de seguridad que hay por ahí, por las zonas aledañas, observando si es que el vehículo frenó o no frenó. ¿Cómo se da cuenta? En la huella de la pista. Y ahí los de tránsito manejan bastante física, ¿no? Lo que tú también manejas, ¿no? Fricción, RMV, todo, ¿no? Si es que ha habido si fue un accidente, ¿no? Frenó, lo atropelló y vio que ya no se levantaba, ¡fum! Siguió la marcha, ¿no? O de repente no frenó, incluso aceleró. Ah, entonces eso fue a propósito, fue un delito. Entonces, todas esas cosas se esclarecen, jóvenes, ¿no? Bien, conducir desde su inicio en la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional del Perú presta todo su apoyo tecnológico, ¿no? Su experiencia, su sapienza, etcétera. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Si el Ministerio Público pide cárcel, jóvenes, pide cárcel, como el fiscal Domingo Pérez le ha pedido cárcel a Keiko 28 años, creo, ¿no? Y Omar Vito 23 años, piden cárcel, ¿ya? Y como todo órgano constitucional autónomo, bancos centrales, CBS, Contraloría y todos los órganos que vamos a ver aquí, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, tienen iniciativa legislativa. Eso lo hemos visto también la semana antepasada. Bien, jóvenes, preguntas con respecto la, al Ministerio Público. ¿Quién elige al fiscal de la Nación o a la fiscal de la Nación? La Junta de Fiscales Supremos. Periodo, 3 años, pero puede ser ratificado por 2 años más. Son los propios fiscales supremos que se eligen entre ellos. Muy bien, muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Qué raro. En cámara se sale. ¿Por, por qué motivo se puede destituir del cargo? ¿A quién? ¿Al fiscal? Ya, para sacar del cargo a un fiscal, ¿ya? Se tiene que hacer una acusación constitucional en la comisión permanente y eso elevarlo al pleno. Como son autoridades de alta jerarquía, así nomás no se lo puede sacar. Se eligen entre los fiscales supremos. En el Perú creo de haber 5 fiscales supremos. Son pocos y entre ellos se eligen. Es como, por ejemplo, tú y yo, a ver, aquí somos Francesca, Celina, y más, Nilton, Ariana, fiscales supremos. Ángel y John, fiscales supremos.
Bien, ya Zoraida Ábalos ya cumplió sus 3 años, no queremos ratificar, tampoco ella quiere ser ratificada. Entonces nos juntamos, ya, pues, ¿qué hacemos? Nos elegimos, ¿no? Entre ellos mismos se eligen. Por eso pasa, ¿no? Era Zoraida Ábalos, era... Hay dos, tres fiscales conocidos que habían repetido ya el plato. Son pocos los fiscales supremos, ¿ya? Y cuando ya sucede eso, ¿no? Es la Junta Nacional de Justicia que lo va a sacar del cargo. La Junta Nacional de Justicia, la encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en el Perú. Bien. La Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo también, ¿ya? Creada con la Constitución del año 1993. La Defensoría del Pueblo está encabezada por el defensor o la defensora del pueblo. Todavía no ha habido mujer. Y el defensor del pueblo es elegido por el Congreso de la República. Pero el Congreso, el Pleno, son 130 congresistas, señor. Entonces se requiere 2/3 de votos, 87 votos a favor de la elección del defensor del pueblo por un periodo de 5 años. El defensor del pueblo tiene que tener ciertos requisitos como peruano de nacimiento, mayor de 35 años y derecho al sufragio y abogado de profesión. Tiene que ser abogado de profesión. Bien, 5 años y está obligado a presentar un informe anual ante el Congreso. Puede ser destituido por falta grave por el Congreso de la República. ¿Cuál es la finalidad, la función de la Defensoría del Pueblo? Para mi entender, son tres, jóvenes, son tres. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Defender los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad, defender los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad, ¿no? Y como derechos fundamentales, yo sé que tú has leído el artículo 2 de la Constitución, el derecho a la vida, a la igualdad, no discriminación, el derecho a residir libremente en un lugar, entrar y salir del país, el derecho a tu en- identidad cultural, ¿no? El derecho a tu libertad religiosa, tu opinión, religión, el derecho a, a crear partidos políticos, el derecho a crear confesiones religiosas, porque es libertad de eso. Pero cuando se vulnera o amenaza, también ahí está la Defensoría del Pueblo que tiene iniciativa de investigación, jóvenes también, ¿ah? Pero reclama, ¿no? Se pronuncia, no es posible, dicen. Y los derechos constitucionales, esos son los derechos fundamentales, ¿no? Los constitucionales, por ejemplo, tienen derecho, se pronuncia cuando hay un atropello en tu trabajo, en tu educación, ¿no? En tu participación política, en la formación de sindicatos, etcétera, etcétera. O sea, defiende los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la sociedad. ¿Qué más, profesor? Supervisa el cumplimiento del deber en la administración pública. Supervisa el cumplimiento del deber en la administración pública. O sea, que el funcionario y el servidor público que presta servicios a la comunidad cumpla con su rol, cumpla con el deber que se le ha consignado. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, va a poner una denuncia ante la comisaría, no te imaginas, tú mides 1,95, vas al gimnasio, eres instructor del Gold Gym o Smart, no, ya no está el Gold Gym, se fue, ¿no? Mides 1,95, pesas 200 kilos, ¿no? Tu brazo es una pierna del policía, ¿no? Pero vienes, vas magullado porque tu enamorada te ha pegado. Y tu enamorada está ahí al costado, vas a anunciarla a ella. Tu enamorada mide 1,35. Los policías se ríen, jóvenes, ¿ah? No es que los policías no tienen mucha preparación con respecto a eso, ¿no? Recién algunos lo están tomando ya en serio, ¿no? Cuando el varón va a poner denuncia por maltrato físico, la policía se ríe. Pues, ¿cómo te va a pegar una mujer? El machismo, ¿no? Ya, mira, no le hagas caso a ese grandazo. Ya, falso, ¿no?
tienes que poner la denuncia. A veces los policías dicen, no, ¿sabes qué? No está el comisario, no está el encargado, regresa mañana. Y ustedes han visto, ¿no? Que hay muchos casos en que la mujer va a denunciar a la comisaría y no le aceptan la denuncia, ¿no? Al final la mujer termina maltratada, incluso muerta. Entonces, es el cumplimiento del deber, ¿no? Es de la Defensoría del Pueblo. No va a investigar, sí, pero no podría denunciar, podría acusar ante el Ministerio Público. Un ejemplo fue, por ejemplo, el alcalde de Comas de hace muchos años, el alcalde de Comas de hace muchos años, eh, había dejado de recoger la basura de Comas por meses, te hablo 4 o 5 meses. Entonces, en cada paradero había cerro de basura, cerro. Incluso ya aparecían roedores y unos vecinos decían que habían visto reptiles. Entonces, el defensor del pueblo se fue a Comas, ¿no? A- y se pronunció y dijo, voy a iniciar una acusación penal contra el alcalde. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál fue el razonamiento? Uno, ¿por qué fue? Porque el alcalde no está cumpliendo con el deber, pues, de sus funciones, ¿sí o no? Prestar servicios a la comunidad de recojo de residuos sólidos. Dos, ¿por qué la acusación penal? Porque tener basura acumulada va contra la salud, que es un derecho constitucional. Eso es la Defensoría del Pueblo. Defiende los derechos fundamentales y constitucionales, la adecuada prestación de los servicios públicos y el cumplimiento del deber en la administración pública. El cumplimiento del deber en la administración pública, ¿no? Y la adecuada prestación de los servicios públicos. O sea que cuando yo estoy asegurado, voy a la salud, vengo por una cita. Muy bien. Aquí haga su trámite y me den cita para 2 meses. Tengo que esperar 2 meses. Eso no es una adecuada prestación de los servicios públicos. Ahí quien se pronuncia, la Defensoría del Pueblo. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Continuamos entonces. El Tribunal Constitucional, el TC, el Tribunal Constitucional. Bien. Gracias, gracias. El Tribunal Constitucional, ya, el Tribunal Constitucional es el órgano autónomo que tiene su sede en Arequipa, la región Arequipa, pero tiene la facultad de resolver cualquier demanda que le compete a nivel nacional, ¿ya? Este Tribunal Constitucional compuesto por, está compuesto por 7 magistrados. Estos 7 magistrados son elegidos por el Congreso de la República. Cada uno tiene que tener votos del Congreso, votos a favor de 2/3, o sea, 87 votos. Y son elegidos por un periodo de 5 años, gozan de inmunidad, ¿ya? Y cuando se reúnen los 7, ¿no? Forman ese cuerpo colegiado del tribunal, que toman las decisiones más importantes dentro del Tribunal Constitucional, ¿ya? Ahora, para ser miembro del Tribunal Constitucional hay ciertos requisitos. Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Suprema o fiscal supremo por un periodo de 10 años o haber ejercido la cátedra en Derecho, ¿ya? En materia jurídica por 15 años. ¿Ya? ¿Cuáles son las competencias del Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional es el órgano máximo, el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. ¿Cómo es eso, profesor? Que no hay otro órgano autónomo que va a decir, ¿sabes qué? Esto quiere decir la Constitución, ¿ya?
El Congreso también tiene esa facultad, ¿no?, de interpretar las leyes, pero es el órgano constitucional, ¿no?, máximo de control de la constitucionalidad. O sea, es el tribunal que va a hacer que la Constitución prevalezca sobre cualquier otra norma jurídica. Y es el que va a decir qué es lo que quiere decir la Constitución. ¿Ya? Muy bien. Como órgano máximo, supremo de interpretación y control de la constitucionalidad, tiene ciertas competencias. Uno, conocer en única instancia la acción de inconstitucionalidad. Y eso lo hemos visto en garantías, ¿no? Profe, ¿qué significa conocer en única instancia la acción de inconstitucionalidad? Que cuando una norma jurídica de rango de ley, que puede ser una ley del Congreso, una ley orgánica, una ley ordinaria, un decreto legislativo del presidente, un decreto de urgencia del presidente, ¿no? O una ordenanza regional o una ordenanza municipal que tenga un rango de ley, contradice de fondo y forma a la Constitución, el tribunal recibe la demanda y puede decir o pronunciarse con respecto a esa ley. Si esa ley de verdad contradice de fondo y forma la Constitución, el tribunal va a declarar su inconstitucionalidad, ¿no? Y se va a derogar la ley. Entonces, hay muchas leyes derogadas. Por ejemplo, el Congreso aprobó por insistencia la semana pasada el nombramiento de los trabajadores del sector salud que estaban en CAS. Bien, y eso, desde el punto de vista de la economía, ¿no? El ministro de Economía siempre se pronunció, en la anterior también se pronunció, que eso demanda miles de millones de soles en planilla, que no es sostenible en el tiempo, que progresivamente se va a incorporar, ¿ya? Pero también esa ley, ¿no?, de nombramiento automático contraviene con la ley de servir, que por meritocracia, por concursos públicos, uno tiene nombramiento. Y eso también está dentro de la Constitución, en la carrera pública, la meritocracia. Entonces, yo imagino que si el presidente no está de acuerdo con esa ley del Congreso, porque ya la ley, el Congreso lo aprobó por insistencia, como te habíamos explicado hace 2 semanas, el presidente de la República puede presentar una acción de inconstitucionalidad sobre esa norma. Y va a ser el Tribunal Constitucional que estudie la norma, la ley aprobada por el Congreso, y declare su constitucionalidad o su inconstitucionalidad. ¿Ya? Bien. Conocen en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias, ¿no? También lo vimos, ¿no? En única instancia porque es el único que pronunciarse sobre la acción de inconstitucionalidad. Y en última instancia porque las garantías constitucionales como el habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento se pide al Poder Judicial y se agota hasta la Corte Suprema, que es la máxima instancia del Poder Judicial. Si la Corte Suprema, que es la máxima instancia del Poder Judicial, no me da la garantía que yo le estoy pidiendo, entonces ya agoté todo lo que es el Poder Judicial y tengo un último y definitivo recurso. Por eso no conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias de acción, habeas corpus, acción de amparo, habeas data y acción de cumplimiento. Muy bien. Y la 3 es conocer los conflictos de competencia. Cuando me dicen conocer, resolver los conflictos de competencia que se pueden suscitar en la administración pública. De repente hay un conflicto de competencia entre SUNAT y las municipalidades. SUNAT dice, no, pero este es el impuesto que lo cobro yo a las tragamonedas. Y le dice, no, este impuesto lo voy a cobrar yo. Entonces, ¿quién va a interpretar, quién va a resolver ese conflicto de competencia? El Tribunal Constitucional. De repente, cuando Martín Vizcarra, el presidente de la República, disolvió el Congreso también lo vacó. ¿Quién tiene la razón? ¿Se recuerdan que hubo eso? ¿No? Y el Congreso eligió una presidenta, ¿no?, que luego renunció.
Entonces Martín Vizcarra dijo, ah, bueno, que eso se resuelve en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y el Tribunal Constitucional le dio la razón a Martín Vizcarra, ¿no? Porque dice que había dos votos de censura ahí en el Consejo de Ministros. Uno, con PPK, y dos, porque se hizo una cuestión de confianza para que no se elija los miembros del Tribunal Constitucional y el Congreso lo eligió. Entonces, es como negarle, ¿no?, la confianza a todo el Consejo de Ministros. Interesante tema, ¿eh? Para los que estudian Derecho, interesantísimo ese tema. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, preguntas? No, lo del seguro médico, todo claro, todo claro. Bien. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y quién puede presentar una acción de inconstitucionalidad? No está aquí, ¿ya? Lo hace el presidente, lo hace el 25% de congresistas, lo hace el fiscal de la nación, lo hace el defensor del pueblo, lo hace el 5.000 firmes de ciudadanos, lo hacen los miembros, los colegios profesionales en su materia, lo hace el gobernador regional y el alcalde provincial con sus respectivos acuerdos de sus consejos, y también lo hace también, jóvenes, el presidente del Poder Judicial. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ¿quién puede presentar una acción de inconstitucionalidad? El presidente, 25% de los congresistas, el fiscal de la nación, el defensor del pueblo, 5.000 firmas de ciudadanos, los colegios profesionales en su materia, los alcaldes provinciales y el gobernador regional y el presidente del Poder Judicial. Ellos pueden presentar una acción de inconstitucionalidad. Muy bien, continuamos con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia es un órgano creado en el 2019, ¿no? Se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuérdense que el Consejo Nacional de la Magistratura fue disuelto a pedido del presidente Martín Vizcarra, ¿no?, y aprobado por el Congreso, ¿no? ¿Por qué, profesor? Por el escándalo de los audios, ¿no? Había toda una red de mafia, ¿no? Los cuellos blancos, no sé si ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Incluso hay un juez supremo que lideraba los cuellos blancos según las investigaciones, ¿no? Y que este juez supremo se escapó de la justicia, ¿no?, por migraciones de Tumbes. Y la señorita que le dio el visto bueno, recién le habían puesto a su cargo ahí toda una red de corrupción del gobierno. O sea, el propio sistema permitió que se escape, el sistema estatal, ¿no? O sea, porque hubo un cabeza que designó que por esa noche esté una señorita ahí, nueva. Y la señorita dijo, ya pasa nomás, señor abogado. Y tenía impedimento de salida. Llega a Ecuador y luego llega a España, ¿no? Y cuando el gobierno español dice, sí, la extradición ya no estaba, ya está en Bélgica, y de Bélgica se desapareció, y aquí va a ser difícil que lo encuentren, ¿no? Es un hombre hábil, ¿cuántos millones de dólares tendrá? ¿Quién lo protegerá? Porque es una red criminal, la jóvenes, ¿no? En el Callao los narcotraficantes salían libres rápido, claro, con los fiscales que teníamos y los jueces que teníamos, ¿cuántos millones de dólares se le daban? Millones de soles, joven. Incluso hay periodistas, hay congresistas, ¿no? Mentiras, sí, hay empresarios, el poder, el poder corrupto. A raíz de eso, se disuelve el Consejo Nacional de Magistratura y se elige a la Junta Nacional de Justicia. Y esta Junta Nacional de Justicia va a tener todo lo que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura. Así es, todas sus atribuciones. Muy bien, entonces continuamos aquí. Esa es la breve historia por qué se disuelve el Consejo Nacional de la Magistratura. Organismo independiente por mandato constitucional, tiene la alta y delicada misión de seleccionar, nombrar periódicamente, ratificar a jueces y fiscales sólidamente probados. Se dice floro ya también, ¿no?
O sea, la Junta Nacional de Justicia tiene a su cargo que nombrar jueces y fiscales y también destituirlos. ¿Ya? Va a estar conformada por 7. Y estos 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia son elegidos por una comisión especial. Y esta es la comisión especial, ¿eh? El defensor del pueblo lo va a presidir, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el Ministerio Público, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor, un rector de una universidad pública y un rector de una universidad privada. Ellos, ellos son jóvenes que eligen a estos 7. Y estos 7 tienen la alta misión de, de seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales en el Perú. Aparte de nombrar, seleccionar, ratificar a los jueces y fiscales del Perú, ¿a quién más nombra? Nombra a 2 jefes importantes, al jefe de OMPE y el jefe de RENIEC. Al jefe de OMPE, al jefe de OMPE y al jefe de RENIEC. Ah, profesor, ¿nombra 2 órganos autónomos también? Sí, también nombra 2 órganos autónomos. ¿Te imaginas, jóvenes, con esa junta, con ese Consejo Nacional de Magistratura, a quién nombrarían como jefe OMPE, no? Aníbal Torres renunció, jóvenes, el primer ministro. Bien. Preguntas, jóvenes, preguntas hasta aquí, preguntas, preguntas. Muy bien, y pasamos a los 3 electorales. No tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, OMPI y RENIEC. Bien, el Jurado Nacional de Elecciones está conformado por un pleno, el pleno. ¿Quién es la autoridad máxima del Jurado Nacional de Elecciones? El pleno. Y ese pleno está conformado por 5 magistrados. 1, 2, 3, 4 y 5. El primero va a salir de la Corte Suprema, ¿ya? Quien va a presidir el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, pronto va a salir el presidente del Jurado Nacional de Elecciones porque se acercan las elecciones, ¿no? Entonces, ese presidente, ¿dónde sale? La Corte Suprema. Va a ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. El segundo, de la Junta de Fiscales Supremos. La Junta de Fiscales Supremos. El tercero, del Colegio de Abogados de Lima. El cuarto, de los decanos de Derecho de las universidades nacionales. Y el quinto, de los decanos de Derecho de las universidades privadas. Pues hay 2 decanos de Derecho, ¿está bien? Entonces ya tenemos el Pleno, que es la máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones. Bien, el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia en materia electoral, resuelve en última instancia las apelaciones de tachas que se interpongan contra un partido o un candidato, ¿ya? Declara nulidad un proceso electoral cuando los votos blancos y nulos superan los 2/3 del total de votantes, declara la vacancia de cargos y proclama a los candidatos que por ley deben asumirlos, la vacancia, ¿no? ¿A quién vacan? A un alcalde, por ejemplo. ¿A quién vacan? A un presidente. ¿A quién vacan? A un gobernador regional. Proclama a los candidatos elegidos y entrega las credenciales correspondientes. Fiscaliza la legalidad de las realizaciones de procesos electorales y también consultas populares como referéndum y otras consultas populares, ¿no? Fiscaliza la legalidad del ejercicio del sufragio de la ciudadanía. Fiscaliza la legalidad de la elaboración de los padrones electorales, así como su actualización y depuración final previa a cada proceso electoral. Esto es importante, ¿no? Entonces, es el jurado que dice, bien, por favor, RENIEC, actualízame el padrón electoral. RENIEC va a actualizar. Hoy cumplen 18 años varios alumnos aquí y ya son ciudadanos. ¿Qué hace RENIEC contigo? Muy bien, ciudadano nuevo, ya estás en el padrón electoral. ¿Está bien? Entonces, cuando dice fiscaliza la legalidad de la elaboración, el jurado dice, oye, mira, acá está Pepe Lucho que tiene 18 años, ¿por qué no lo metió al padrón? Por favor, ponte al día. ¿Ya? ¿Quién va a actualizar el padrón electoral? El RENIEC. ¿Quién va a fiscalizar la actualización? El jurado.
Fiscaliza la existencia y funcionamiento de los comités de organizaciones políticas que deseen. Claro, porque dentro del jurado de elecciones hay una oficina de registros políticos, ¿no? Sí. Bien. Cada vez que vaya a haber elecciones se crea el Jurado Nacional Electoral Especial. Cada vez que hay elecciones se crea el Jurado Electoral Especial. Y estos trabajan en los distritos. Y estos son los que resuelven, administran justicia en primera instancia, jóvenes. Entonces, de pronto, el Jurado Electoral Especial de Santa Anita tachó mi candidatura a la alcaldía de Santa Anita. Motivo, es que yo no llevo 2 años viviendo en Santa Anita. Pero voy a demostrar que sí, porque trabajo como 10 años en una academia en Santa Anita. Por poner un ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a demostrar eso, ¿no? Que trabajo 10 años. Pero el jurado me tachó, ya, voy a apelar y apelo, ¿dónde? Al Jurado Nacional de Elecciones. Y las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, que está presidido por uno de la Corte Suprema, ¿no? Esa resolución, ¿no? Ya es inapelable ya. Si me dicen muy bien, usted puede continuar con su carrera electoral, la tengo que acatar. Si me dicen no, ratificamos su tacha, ya no puedo ya. Es inapelable. No es revisable ni en el Poder Judicial. ¿Ya? OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Organiza todos los procesos electorales, el antes, durante y después de un proceso electoral. ¿Ya? Organiza los procesos electorales, diseña la célula de sufragio, las actas electorales, planifica y prepara y ejecuta todas las acciones necesitadas para el desarrollo de los procesos electorales, capacita a los miembros de mesa, ¿no? Arroja los resultados oficiales, ¿no? ¿No? Etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tiene que ver con una organización de las elecciones, como el patrón electoral, con material electoral, capacitación de los miembros de mesa, ¿no? Selección de los colegios para dónde se tiene que votar. De repente hay un aplicativo para saber si te quieres cambiar tu local de votación. Eso es promovido por OMPE. Organiza el antes, durante y después de los procesos electorales. Cerrado la célula de mesa, ¿qué hace OMPE? Comienza el conteo, el escrutinio le llaman, ¿no? De votos. Y luego tiene que arrojar al 100% los resultados oficiales. Para luego, ¿qué hace el jurado? Ah, nombrar al candidato ganador. Y el RENIEC, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es la que se va a encargar, o el que se va a encargar de actualizar el estado civil de las personas. Soltero a infeliz, soltero a casado. Otro, por ejemplo, cuando hay interdicción judicial. Si yo soy un interdicto judicial por motivo de toxicomanía, soy drogo, en mi ficha RENIEC va a aparecer eso, ¿no? Interdicto judicial, motivo toxicomanía. Entrega el acta de nacido vivo, la partida de nacimiento, el DNI, actualiza el estado civil de las personas, ¿no? Ahí en RENIEC se cambia el nombre, pero con previa resolución judicial, ¿no? Y actualiza, ¿no? El padrón electoral, ¿no? Actualiza el padrón electoral. Muy bien, jóvenes. Preguntas, por favor, preguntas. ¿Alguna pregunta? Hemos abarcado los 10 órganos autónomos en 1 hora 15, más o menos. Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Está frío? ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay preguntas, entonces, estamos tres. A ver, intentemos pasar al examen, por favor. Si no hay preguntas, mandamos el examen. A ver, ¿quién manda la dirección?
Álvaro, Zuli, gracias. Un ratito. Ese es el examen. Ya, vamos a cambiarlo ya. No sé dónde lo he puesto. Pero es el mismo código. Un ratito, por favor, un ratito. Ese ya hemos dado ya, Poder Legislativo. 11:13 MA. Lo que lo paso. Espérense, espérense, espérense. Toque, toque. Ahora, por favor. Ahora. Intenten. Intenten, intenten. De nuevo, por favor, de nuevo. Zuli, Álvaro, por favor, de nuevo. Ya está. Bien. Ahora sí. Tranquilo. Que nos podemos pasar un poquito más de tiempo. ¿Ya? No se preocupen del tiempo.
Muy bien. Vamos a marcar preguntas, jóvenes. Vamos a marcar algunas preguntas. ¿Terminaron ya? Se supone que terminamos porque no hay 17, no hay 18. Un minuto falta, ¿no? Un minutito. Vamos a poner todos los minutos, ¿ya? Un minuto falta. Dentro de un minuto iniciamos la resolución de los ejercicios. Ya vamos a demorar 5 minutos a 10 minutos. Mm. Bien, jóvenes. Vamos a empezar resolviendo tres preguntas. Uno, dos y tres. Marquemos, por favor. Marquemos, marquemos. ¿Quién elige al jefe de OMP? La Junta Nacional de Justicia. Habíamos hablado, ¿no? La inclusión financiera, la SBS. Y ahí juntar, ¿no? Esa es la pregunta más pesada, ¿no? Contraloría General de la República, SBS y Banco Central. Informar al país sobre todas sus finanzas públicas, ¿no? Informar cómo está la inflación mes a mes. Banco Central. Bien, jóvenes. Claves, por favor. Pregunta número uno. ¿Quién podría sacar de cargo a un juez? La Junta Nacional de Justicia. Pregunta número dos. Dice que el alcalde no ejecutó las obras necesarias porque se aproxima el fenómeno del Niño. Sin embargo, no recibieron ninguna respuesta por parte de la autoridad municipal. ¿Ante qué organismo autónomo los pobladores pueden acudir para presentar una queja por la inacción de incumplimiento del deber de las autoridades y supervisa el cumplimiento del deber de la administración pública? La Defensoría del Pueblo, ¿no? Avión. Luego de realizar una autoridad
en una entidad pública se detectó irregularidades en inscripción de contratos, ejecución de obras y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable de Huachipa, concluyendo que el Estado habría perdido 91 millones de soles. A partir del texto anterior, se puede concluir que el órgano constitucional autónomo que realizó inicialmente la investigación es la Contraloría General de la República, ¿no? Porque es gasto público, ¿no? Bien, 4 y 5, marquemos 4 y 5, por favor. 4 y 5, marquemos. Cuatro, el organismo que tiene como función promover el desarrollo de un eficiente o eficaz y moderno uso de los recursos públicos. Ah, recursos públicos, profesor. Es la Contraloría, ¿no? De Edu. La 5, con respecto a los órganos autónomos. La Contraloría fiscaliza la ejecución del presupuesto de las regiones, verdadero. El superintendente de Banca y Seguros es designado por el Congreso, falso, lo hace el Ejecutivo. El Banco Central supervisa las operaciones de deuda pública, falso, lo hace la Contraloría. El Banco Central regula el crédito y el sistema financiero, verdadero. La Contraloría General de la República detecta el lavado de activos, falso. Quien previene y detecta el lavado de activos es la SBS, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, ¿no? Beso, beso. Siguiente, 6 y 7, marquemos 6 y 7, por favor. Relaciones. El superintendente de Banca y Seguros, uno, con casa. Contraloría, su cargo de contralor son 7 años. Dos, con beso. Y Banco Central está gobernado por un director de 7 miembros, ¿sí o no? Sí, 3 con avión. CBA, CBA, casa, casa. 7, ¿quién administra las reservas internacionales netas? El Banco Central. 7, avión. 8 y 9.
¿Quién tiene acceso a información en cualquier momento, así sea de carácter reservado? La Contraloría, ¿no? 8 casa. 9, con respecto al Banco Central. ¿Regula la moneda y el crédito del sistema financiero? Sí. ¿Administra las reservas internacionales? Sí. ¿Ejerce control sobre las empresas bancarias y de seguros? No, esto lo hace la SBS. No. ¿Fiscaliza cualquier país? Menos. ¿No? ¿Informa al país exacta y periódicamente sobre el estado de sus finanzas nacionales? Sí. Puro 2 y 5, dedo. Siguiente. En agosto de 2016, la resolución institucional fue aprobada y publicada en el Diario Oficial Peruano sobre funciones y cargos de personas expuestas políticamente, indicándose que deben reportar sus ingresos las personas que hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional y cuyas circunstancias financieras despiertan curiosidad y puedan ser objetos de interés público. Ah, ya. Entonces son personas que han tenido un alto cargo público, ¿no? Y que tienen que presentar, ¿no? Un informe, ¿no? Tienen que reportar sus ingresos. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque como han tenido un cargo prominente, ¿no? Pueden manejar presupuesto y la corrupción es muy alta en el Perú. Entonces puede hacer un lavado de activos, ¿no? Que para eso, para evitar eso o seguir eso, ¿no? Tienen que declarar sus ingresos. Muy bien, eso fue promovido ¿por quién? Por la Superintendencia de Banca y Seguros que previene y detecta el lavado de activos. Bien, jóvenes, son 10 preguntas que hemos desarrollado. Nos estaríamos viendo en la siguiente.